¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a otro programa del Project Manager Descalzo. En este caso vamos a ver cómo es que hemos definido lo que es el proyecto y también definimos cuál es la administración de proyectos. Ahora estamos entrando al campo de esquematizar el proyecto. Muy bien, ¿a qué me refiero con esto? El proyecto tiene una serie de fases. Estas fases se han conocido comúnmente como ciclo de vida del proyecto. Muchos de estos esquemas me imagino que ustedes los han visto. Son curvas, tienen diferentes formas, se intersectan de otras maneras, tienen distintos puntos, unas son las más altas que otras, extensiones de tiempo diferentes, por supuesto, asignaciones de recursos distintas. En mi blog del Project Manager Descalzo podrán ver varios esquemas de este tipo. La verdad es que existen una infinidad, con muchas etapas y fases. Aquí en el Project Manager Descalzo mi intención es mantenerlo de la manera práctica, como lo hemos platicado. En todos estos años me he encontrado con 5 etapas básicas que se usan como guía del proyecto de inicio al final o al cierre. Estas 5 etapas básicas que yo he determinado son iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y control, y la quinta etapa es el cierre. Vamos viendo cada una de ellas. En la etapa de iniciación, en esta etapa es donde se define el proyecto, las metas, los objetivos son determinados. Aquí también el estudio de factibilidad es cuando se realiza. De esta manera saber si el proyecto es viable y se seleccionan los stakeholders. Yo he podido participar en varios proyectos desde esta etapa, que es donde se gesta el proyecto. Aquí es donde la idea se formaliza. Si se acuerdan el concepto que vimos la vez anterior es formalizar la idea para convertirla en proyecto. Pues aquí es en donde se hace esa formalización. Aquí es muy importante que una vez que se está estableciendo ya la formalización y el estudio de factibilidad, este estudio intervienen muchos especialistas. Hay veces que del tamaño del proyecto se desprende si estos especialistas van a ser individuos o van a ser empresas, porque son las distintas especialidades y dependiendo del tamaño, como les comento, podemos tener la necesidad inclusive de que no nada más sea un individuo, un especialista, sino que tenga que ser toda una serie de empresas las que tengan que estar participando en el proyecto. Por supuesto, coordinar esta tarea es parte del Project Manager y es muy importante estar involucrado en esta etapa en el proyecto. ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son individuos o grupos que tienen un interés particular en el proyecto o estos puedan ser impactados por el resultado. Estos resultados los pueden impactar de manera directa o indirecta a los miembros del equipo o puede ser a proveedores, autoridades o a la comunidad, por ejemplo. Es responsabilidad del Project Manager identificarlos claramente y poderlos administrar, poderlos atender durante toda la vida del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Mantenerlos informados regularmente, atender sus necesidades, saber cuáles son sus preocupaciones y por supuesto estar atentos a sus expectativas. Un ejemplo que se pone para que entiendan muy bien ustedes qué es esto de los stakeholders, los que no lo tienen muy claro, es el ejemplo de la construcción de una casa habitación. O sea, para construir una casa habitación, si ustedes son los project managers y entonces están desde la etapa de gestación, desde la etapa de inicio, se pueden dar cuenta de lo siguiente. El dueño de la casa es el que pagará por los trabajos, es el principal stakeholder en este caso. La señora de la casa es la que utilizará con mayor frecuencia todas las instalaciones, los espacios, los muebles, la distribución y demás de la casa. Por supuesto, ella es la que la va a presumir una vez que esté terminada. Entonces es el segundo stakeholder muy importante. ¿Quiénes serán los stakeholders indirectos de esto? Bueno, pues los hijos, si es que los hay. A lo mejor la mascota de la casa cuando esté terminada. La asociación de colonos, que a lo mejor la asociación de colonos no quiere que haya ciertos colores o ciertas alturas o ciertas características de la construcción que no vayan acordes a todo lo que está alrededor.
Los vecinos, a lo mejor los vecinos también, ustedes puedan ver que los vecinos tengan cierto interés en que ese proyecto pues, esté bien construido, tenga ciertas características de tal manera que el vecindario no lo eche a perder. La efectiva administración de los stakeholders es realmente fundamental para el éxito del proyecto. Esto ayuda de tal manera que se pueda ejecutar, que el proyecto entregue cuando menos lo mínimo que se están imaginando los stakeholders. Como ya vimos, pues son las partes importantes de la gestación del proyecto, a los cuales se les van a hacer las entregas a final de cuentas, los usuarios finales, los que van a estar usando este edificio, esta construcción. De tal manera que incorporarlos y darles retroalimentación durante todo el proyecto es muy importante para que el Project Manager consiga los resultados que los stakeholders están buscando. Por supuesto, son los stakeholders en proyectos muy grandes de construcción, son los inversionistas, el grupo de inversionistas, todos los que ponen la lana y los que están esperando que el proyecto se concluya de manera adecuada para que el retorno de su inversión sea el que ellos están esperando. La etapa de la planeación. Aquí en esta etapa de planeación es donde se fija el alcance que va a tener el proyecto, el programa, el presupuesto y la calidad que va a tener el proyecto. Aquí se desarrolla el plan de administración de riesgos para identificar los más relevantes y tratar de mitigar los potenciales. Es muy importante, por supuesto, cuando estamos en zonas geográficas tan diversas como las de nuestro país, estoy hablando de México. Y por ejemplo, en México pues tenemos zonas con mayor sismicidad que otras, aunque México en su totalidad casi es un país sísmico, prácticamente todo. Tenemos unas donde impactan huracanes del lado del Pacífico, del lado del Golfo. Por supuesto, inundaciones después de esos huracanes. Podemos tener también, desgraciadamente, en nuestros países latinoamericanos, aunque ustedes no lo crean, hay lugares y hay zonas donde un riesgo son los cárteles que operan ahí. Entonces lo tenemos que tomar en consideración. Hay muchos otros riesgos, no nada más este tipo de riesgos geográficos. Debemos de tomar en cuenta también los riesgos, por ejemplo, de que alguna autoridad, un cambio de gobierno dentro de donde vamos a construir, cambie las reglas del juego y nuestras licencias de construcción o nuestros permisos no sean los que al principio del trámite se vieron. Este tipo de riesgos también se tienen que ir viendo porque impactan en el tiempo. La siguiente etapa es la ejecución. Aquí es donde el plan se pone en acción. Los otros dos puntos que vimos, aquí es donde se ponen realmente en acción. Esta es la parte de lo que es el trabajo llevado al sitio. El Project Manager, en conjunto con el equipo de proyectos, son los responsables de administrar los esfuerzos, tienen que monitorear el progreso y realizar los ajustes necesarios. Aquí más que nunca es donde se aplica el hecho de que el proyecto es una entidad viva. El proyecto cambia todos los días y esto va cambiando conforme al ciclo de vida. Ya en esta etapa, en la etapa de ejecución, podríamos decir que está en la etapa rebelde. Le falta crecer, le falta madurar. Esta etapa es donde la mayoría de ustedes entran. Me refiero a los residentes, a los supervisores, a los coordinadores del proyecto, a la gente de control documental. Esa parte que es la que va a ir viendo el desarrollo de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes van a apoyar precisamente esa ejecución con base a todo lo que se ha comentado, que son la iniciación y la planeación. Y es fundamental esto: los residentes coordinadores son responsables de obra, pero no necesariamente son project managers. ¿A qué me refiero? Como ustedes están viendo, llevamos 2 etapas, esta es la tercera, y con base en los alcances, la mayoría de los residentes de obra, responsables, coordinadores, etcétera, como lo quieran llamar, no estuvieron presentes en las etapas ni de iniciación ni de planeación. Están básicamente apoyando la ejecución. Es una parte nada más del proyecto. Esto es precisamente que, como no son responsables de la totalidad de las fases del proyecto, es por la cual yo tengo de manera personal un poquito de resquemor con el término de Project Manager para el personal que está ejecutando este tipo de labores. Nada más me refiero a supervisión, control, ejecución, pero no es como tal.
pero también como comenté en la introducción, me voy a subir a la ola. Entonces ahorita ya el término Project Manager se está utilizando también en esta parte, aunque sea nada más en la parte de la ejecución y no de todas las fases del proyecto. Entonces, pues bueno, vamos a continuar y vamos a seguir tomando en consideración esto. La siguiente etapa es el monitoreo y control. En esta etapa, la administración de proyectos se encarga de supervisar los avances, se encarga de comparar el estado actual contra lo que estaba planeado. De esta manera se pueden identificar desviaciones y tomar las acciones correctivas en caso de que sean necesarias. Este es el papel típico del supervisor de obra, lo que es la policía del proyecto. Y en su caso, dependiendo del tamaño del proyecto, le reporta entonces sí al project manager, al administrador del proyecto, sobre todos estos temas. Y con la cadena hacia arriba, el project manager le reporta a los stakeholders para que se tomen las decisiones. Con esto espero que haya quedado claro cuáles son las posiciones del residente, responsable de obra, del supervisor y del project manager. Pero vuelvo a lo mismo, ahorita ya se están mezclando todos en esta ola, pero valdría la pena que lo tengamos muy en cuenta para poder saber cuáles son las responsabilidades de cada uno. La siguiente etapa, y es la etapa del cierre, que es la última etapa del ciclo del proyecto, es cuando el proyecto está concluido y el proyecto final está entregado. Como project managers debemos realizar un reporte que evalúe el éxito del proyecto. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? En muchas empresas, sobre todo las que llevan el ISO 9000, estas se llaman relatorías. ¿Qué es esto de relatorías? Es en donde se documenta las lecciones más importantes del proyecto que se aprendieron, qué pasó, qué es lo que se tiene que mejorar en los siguientes proyectos, de tal manera que quede documentado y en los siguientes proyectos, teniendo este acervo, esta biblioteca, para los que vienen más adelante sea también un poco más fácil o más amable entender los procesos tanto de la empresa, entender también cada una de estas fases, cómo fueron madurando y cómo fueron entregándose cada una de las partes. Pero es muy importante porque en la mayoría de los casos, y volvemos a lo mismo de la terminología de Project Manager, los residentes de obra, los responsables, los coordinadores, todos los que hemos hablado, todas esas gentes, ya les urge irse al siguiente proyecto. O sea, ya entregamos físicamente la obra, entonces ya vámonos al proyecto que sigue. Yo ya acabé aquí, ya no necesito estar aquí, vámonos a lo que sigue. Y entonces el cierre se queda en el aire. Y de repente tienen que contratar o traer a gente nueva a que haga estos cierres administrativos, les llamamos cierre administrativo, no cierre físico, cierre administrativo, pero esa gente nueva no estuvo en el proyecto. Entonces nos convertimos nuevamente en que ya empezamos el proyecto nuevo, pero tenemos que seguir atendiendo a la gente nueva que no estuvo en el proyecto, entonces tenemos que estarlos retroalimentando de todo esto. Es responsabilidad del project manager hacer este cierre con su equipo. Entonces quédense al cierre, es importante, cierren los proyectos. Créanme, es una de las fallas más importantes dentro de lo que son los proyectos, la administración de proyectos y el project management, que no se cierran adecuadamente los proyectos. Después de ahí viene todo lo demás. Oye, es que no me entregaron esto, no tengo las garantías de esto otro, ¿quién tiene la carpeta fulana? ¿Dónde quedó el reporte fotográfico? Eso es muy importante. Y con base en esto, dentro del ciclo de vida del proyecto, hay una serie de cosas que están pasando. Para hacer más amables los cierres y que sean un poquito más fluida la cuestión de la información, es que esto de la obra como tal, la parte de la ejecución, entra en un proceso cíclico, un proceso iterativo. ¿A qué me refiero con esto? A que el proyecto debe estar sujeto por parte del project manager a pruebas, auditorías, revisiones de manera aleatoria, a lo mejor puedan ser semanales, quincenales, sorpresivas, de tal manera que se vea que todo lo que está pasando en el proyecto se está aplicando de acuerdo al plan. Y esto es a todos los niveles, porque muchas veces dicen, bueno, el que hizo los diseños pues ya no tiene nada que ver porque él ya entregó sus diseños
y ahora toca ejecutarlos. Sí, pero como la obra se tiene que ir adaptando, muchas veces requerimos de que los diseñadores regresen y hagan los ajustes necesarios para que el proyecto vuelva a tener su información. Y aquí es muy importante también algo que les pido en todos los proyectos, en todas las asesorías que estoy dando, que por favor vayan generando desde las etapas de ejecución, por ejemplo, los planos as-built, porque as-built quiere decir precisamente cómo fue construido, pero todos me lo toman como fue construido, o sea, ya acabé el proyecto, yo ya me fui a otro proyecto y bueno, pues así se construyó. Entonces al que llegue nuevo, pues le toca hacer toda la investigación para ver qué pasó. Pues sí, pero las profundidades de las cimentaciones, los estudios de los laboratorios de las resistencias de concreto de la cimentación, el control de calidad del acero de la cimentación, pues eso ya quién sabe quién lo tenga y en dónde esté. Entonces esos procesos se tienen que ir revisando, auditando, documentando, colocando en as-built los cruces de instalaciones que tuvieron que hacer las distintas especialidades, cómo quedó al final adentro del edificio. Y eso se va documentando diario, para que los as-built al final, como documentación de entrega del proyecto, sea completa y los stakeholders puedan tener toda la historia del proyecto y cualquier gente que tenga que entrar al proyecto para alguna situación, ya sea por, no sé, la salida de ustedes, Dios no lo quiera, por alguna cuestión familiar, de enfermedad o lo que sea, tenga la información. Recuerden que aquí estamos trabajando en un equipo. Más adelante hablaremos específicamente de cuáles son los roles de cada uno de ustedes, pero es un equipo. La información tiene que fluir hacia todas las áreas. Muy importante. Cada uno de estos acercamientos están permitiendo a los stakeholders y al proyecto como tal que sea estructurado y sistematizado. De esta manera se puede ayudar a que se entregue a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad especificada. Ahora bien, esto es un sistema y tiene una estructura administrativa, pero este es un sistema apuntalado, pero no perdamos de vista que el Project Manager debe de tener la flexibilidad, juicio y sentido común necesario para adaptarlo a las necesidades de cada proyecto. Como sabemos también, cada proyecto es diferente, entonces lo que aplicamos en un proyecto no necesariamente se puede aplicar a rajatabla en el siguiente. Cada proyecto es distinto, cada entidad es diferente, los stakeholders son distintos. Entonces los proyectos no son iguales. Aunque ustedes me digan que están haciendo, no sé, una serie de proyectos que son una cadena de restaurantes o una cadena de tiendas departamentales, que todos son iguales. Así me han dicho, es que este es igual a este. Pues sí, pero es una zona geográfica diferente, con clima distinto, vuelvo a lo mismo, autoridades diferentes, en colonias distintas, con transportes diferentes. Entonces, las cimentaciones puedan cambiar, entonces los planos de cimentación y de estructura son distintos, el aislamiento térmico cambia de uno a otro, etc. No todos los proyectos son iguales. Cada proyecto es diferente, ningún proyecto es igual a otro. Esto también es muy importante que quede muy claro para todos los project managers. La experiencia de haber ejecutado un proyecto no necesariamente es que sea exactamente igual. Sí pueden tomar, como les digo, las bases del anterior, tienen toda su entrega administrativa, pueden revisar la documentación de las relatorías, pueden saber qué pasó, pero se tienen que adaptar. Y se tienen que adaptar al nuevo proyecto y cómo va a quedar. Como conclusión, la administración de proyectos es una herramienta vital para el éxito del proyecto, independientemente del tamaño y del tipo que tenga. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa.